Ok, entonces, a ver, voy a verificar que esté grabando. Ya estamos grabando. Entonces, estos son los objetivos de la clase, como les decía. Vamos también a hacer la diferencia entre lo que es ictericia patológica de la fisiológica, describir obviamente el cuadro clínico, reconocer los signos de encefalopatía hiperbilirrubinémica y realizar el manejo adecuado de la ictericia. Entonces, algunos datos de introducción. La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas, como ustedes ya saben. Es posible reconocer la ictericia al ojo, es decir, en un ambiente obviamente adecuadamente iluminado, cuando el valor de bilirrubina total es mayor a 5 miligramos por decilitro. La producción de bilirrubina en un neonato es muy superior a la que produce un adulto, ¿no? Fíjense, es más del doble. Mientras que un adulto produce 4 miligramos por decilitro al día de bilirrubina, un neonato lo hace a una tasa de 8.5 miligramos por decilitro por día. ¿Por qué es que la tasa de producción de bilirrubina es más alta en el neonato? Eso es justamente lo que vamos a conversar más adelante. Y debido a que la producción de bilirrubina es más alta, obviamente los neonatos con más frecuencia se tornan ictéricos, ¿no? De hecho, la ictericia es uno de los fenómenos parafisiológicos del recién nacido, es decir, que no siempre, yo diría que más bien la mayoría, ¿no? Por eso es importante que ustedes como médicos sean o no pediatras, reconocer cuáles son aquellos criterios que nos permiten una patología, ¿no? Que se acompaña. A ver, algo de historia rapidita. En 1724, Janker, en Lictus Medicinae, distingue la verdadera ictericia de la coloración amarillenta observada en los neonatos, a la que llamó Icterus neonatorum. En 1875, Orff observa la tinción amarilla de los ganglios basales en los neonatos fallecidos y que tuvieron ictericia severa, es decir, hizo autopsias a recién nacidos que tuvieron ictericia severa y observó que los ganglios basales del cerebro también se teñían de un color amarillento, y es en 1903 que Schmorlin llama a este fenómeno como kernicterus, ¿ok? 1958, esta es una fecha importante. Una enfermera en el Hospital General de Rothford, en Inglaterra, se dio cuenta que aquellos bebés que estaban en los ambientes más iluminados, más pegados hacia la ventana, resolvían su ictericia más rápido que aquellos bebés que estaban lejos de la ventana. Esto lo describió en un artículo, en una revista, y bueno, en razón de este descubrimiento que hizo la enfermera, se comenzaron a hacer estudios, y así es como nace la fototerapia, que es ahora el pilar fundamental en el tratamiento de los niños con ictericia, de la cual vamos a conversar más adelante. Entonces aquí está el metabolismo de la ictericia. Aquí vamos a detenernos un poco para ir aclarando bien algunos conceptos. Fíjense que la mayor fuente de bilirrubina en el cuerpo proviene del catabolismo de los glóbulos rojos seniles, digamos, ¿no? Más del 75% de la bilirrubina proviene de esta fuente. Sin embargo, hay una cantidad, digamos, mucho menor, obviamente, pero no por esto menos importante, que es cerca del 25%, que es la eritropoiesis inefectiva. Y, digamos, en el hígado pueden haber otras proteínas que también usen el grupo hemo, y al catabolizarse, bueno, pueden producir bilirrubina, ¿no? Sin embargo, la fuente más importante de bilirrubina es el catabolismo de los glóbulos rojos seniles. Sea cual fuese la fuente, ya saben ustedes que la hemoglobina se va a catabolizar produciendo el grupo HEM, ¿no? O el grupo hemo, y la globina, ¿no?
En el grupo hemo es donde está pues contenido el hierro, ¿no? Bueno, pero el grupo hemo, a través de o gracias, mejor dicho, a la acción de una enzima que es la hemooxigenasa, va a catabolizarse hacia biliverdina. Todo este proceso ocurre en el sistema retículo endotelial. ¿Okay? La biliverdina, que es una sustancia no tóxica, como ven ahí, va a convertirse, a transformarse mediante la acción de una enzima que es la biliverdina reductasa en bilirrubina, la cual es una sustancia tóxica, como vamos a explicar más adelante. Y esto es digamos, una incógnita en la bioquímica. Este es uno de los pocos procesos bioquímicos en el cuerpo en el cual una sustancia no tóxica pasa a ser tóxica, producto de un proceso bioquímico, digamos, ¿no? Pero esto al menos es lo que sucede en el cuerpo. Esta bilirrubina que se ha producido aquí, digamos, producto de la biliverdina, esta bilirrubina es la que llamamos bilirrubina libre, ¿no? Es decir, está libre en la sangre o en el sistema retículo endotelial. Al caer en el suero, esta bilirrubina es rápidamente ligada o conjugada, no conjugada, ligada, unida a la albúmina sérica y se va a formar un complejo bastante grande desde el punto de vista del tamaño de la molécula, que es el complejo albúmina-bilirrubina. ¿Por qué es importante esto? Porque la bilirrubina libre, esta de aquí, que no está ligada a la albúmina, es una sustancia, una molécula bastante lipofílica y por lo tanto, al ser lipofílica, va a poder atravesar rápidamente las membranas celulares, incluyendo las membranas celulares de las neuronas y por lo tanto, esta bilirrubina, que es la libre, es la que puede provocar problemas en el cerebro al poder atravesar las membranas celulares, ¿ok? Cuando la bilirrubina está unida a la albúmina, entonces esta molécula no va a poder atravesar las membranas celulares y por lo tanto la albúmina, digamos, como que asegura que la bilirrubina no sea tóxica. Además, la albúmina sirve como una molécula de transporte para la bilirrubina y la transporta hacia el hígado, donde hay otra proteína que se llama ligandina, que se encarga de, digamos, incorporar la bilirrubina dentro del hígado, dentro del hepatocito, y una vez que la bilirrubina está dentro del hepatocito, es ahora sí conjugada gracias a una enzima que se llama glucoronosil transferasa, que está acá, glucoronosil transferasa, con dos moléculas de un azúcar, que es el ácido glucorrónico, y convierte a esta bilirrubina libre en bilirrubina conjugada, ¿no? Bilirrubina conjugada. ¿Por qué se llama bilirrubina conjugada? Porque está unida a dos moléculas de ácido glucorrónico. Una vez que esta bilirrubina unida al ácido glucorrónico se han producido, entonces se vierte esta bilirrubina hacia las vías biliares, formando parte de los ácidos biliares o de los pigmentos biliares que forman el intestino. Acá, que es parte de la actividad de la flora intestinal y se puede liberar bilirrubina nuevamente, ¿no? Porque esta beta-glucoronidasa lo que hace es deconjugar la bilirrubina conjugada, se forma otra vez bilirrubina libre y esta bilirrubina libre puede reabsorberse a través del intestino y caer nuevamente en el plasma y esto es lo que nosotros llamamos la circulación enterohepática de la bilirrubina, la circulación enterohepática de la bilirrubina.
Otra porción de la bilirrubina que se encuentra en el intestino es la que va a convertirse en una sustancia que se llama estercobilina, que es la que le da el color marrón a las heces, y otra porción menor va a ser absorbida hacia la sangre en forma de bilirrubina conjugada, va a llegar a los riñones y ahí se va a excretar en forma de urobilinógeno, que es el que le da el color amarillento a la orina. ¿Ok? Este entonces es el metabolismo de la bilirrubina. Es un tanto complejo, pero es importante entenderlo bien porque si lo entendemos bien vamos a comprender claramente cuáles pueden ser las causas por las que los bebés se vuelven ictéricos en forma patológica. ¿Alguna duda con el metabolismo de la bilirrubina? Ok, seguimos. ¿Qué particularidades tiene el recién nacido que hace que su tasa de producción de bilirrubina sea más alta que la de un adulto? Primero, los recién nacidos tienen una mayor cantidad de glóbulos rojos y de hemoglobina. ¿Esto por qué es así? Recuerden que una persona, un niño mayor o un adulto en condiciones del nivel del mar suele tener una hemoglobina de alrededor de máximo 14, 15, ¿no? Mientras que un recién nacido puede tener una hemoglobina de 17, 21 gramos por decilitro. Y lo mismo sucede con la cantidad de glóbulos rojos. Los recién nacidos suelen tener una mayor cantidad de glóbulos rojos que los adultos. ¿Por qué? Porque mientras el feto está dentro del útero de la mamá, el feto va a estar en unas condiciones que llamamos hipóxicas. La sangre que es, la sangre que es oxigenada en la placenta nunca va a alcanzar una saturación de oxígeno de 92, 94, como tenemos nosotros cuando respiramos el medio ambiente, ¿no? Estos bebitos, o los fetos, mejor dicho, en la sangre que viene de la placenta oxigenada, no va a alcanzar una saturación mayor de 80, inclusive la sangre que va a llegar al corazón alcanza un nivel no mayor de 64, 65% de saturación. Por lo tanto, el feto vive en un ambiente hipoxémico y una forma de adaptarse a este ambiente hipoxémico es tener una mayor cantidad de glóbulos rojos y una mayor cantidad de hemoglobina para que se pueda captar con más avidez el poco oxígeno que hay. No solamente eso, sino que la hemoglobina que tiene el feto, perdón, y por ende el recién nacido también en las primeras horas y días de vida, es una hemoglobina especial con mayor afinidad por el oxígeno, y esa hemoglobina se llama hemoglobina F o hemoglobina fetal, que es diferente a la hemoglobina que tenemos nosotros, que es la hemoglobina A o hemoglobina de adulto. Además de esto, de la cantidad, también el tiempo de vida que tienen los glóbulos rojos es menor en los bebés, en los recién nacidos, ¿no? Y en los fetos. Un glóbulo rojo en condiciones normales vive 120 días, o alrededor de eso en un adulto, ¿no? Mientras que en un recién nacido, digamos, este valor o esta cantidad de días puede ser de 90 días, ¿no? Asimismo, hay una menor concentración de ligandina. ¿Se acuerdan que les dije que la ligandina es esta proteína de aquí que incorpora, digamos, a la bilirrubina en el hepatocito para que sea sometido a la conjugación, ¿no? Entonces, en los recién nacidos, al haber una menor concentración de ligandina, la capacidad de captación de la bilirrubina por el hígado está un poco disminuida. Además de eso, se ha demostrado que hay una menor concentración de la glucoronosiltransferasa, que es esta enzima de aquí, que está en el hepatocito, que es la que va a encargarse de conjugar la bilirrubina a las dos moléculas de ácido glucurónico. Entonces, fíjense que la concentración de un recién nacido cuando nace es 1% respecto de la que tiene el adulto. Y recién hacia los 14 días, acá hay un error, recién hacia los 14 días, la glucoronosiltransferasa alcanza pues una concentración similar a la de adulto. Los neonatos también tienen una mayor recirculación enterohepática. ¿A qué se refiere esto? A que este ciclo, ¿no?, de absorción de bilirrubina libre del intestino hacia el suero es mayor en los bebés. ¿Por qué? Porque hay un tránsito intestinal más prolongado que en el adulto o con el niño grande y porque además la flora intestinal también está disminuida. ¿Ok?
dado que el recién nacido tiene estas características especiales en relación al metabolismo de la bilirrubina, es entonces entendible ahora por qué los recién nacidos suelen tornarse ictéricos, ¿no? Ahora, la ictericia se la suele llamar como o suele, digamos, agrupar en este grupo de los fenómenos parafisiológicos del recién nacido. Pero hay criterios que debemos considerar para, digamos, seguir definiendo a la condición del bebé como fisiológica, ¿no? Y estos son los que les presento aquí. En la mayoría de los recién nacidos, la concentración de bilirrubina aumenta por encima de 2 miligramos en la primera semana de vida, eso ya lo hemos dicho, y alcanza usualmente hacia el tercer día el pico máximo que suele estar entre 6 a 8 miligramos por decilitro. Sin embargo, se entiende que podrían haber valores mayores de estos y se considera como límite o como umbral superior hasta 12.9 miligramos por decilitro, como normal, ¿no? Es decir, que si yo ya tengo un valor de bilirrubina sérica que es mayor o igual a 13 miligramos por decilitro, esto ya no se puede considerar como normal. Esta cifra en los recién nacidos pretérminos puede ser un poco mayor. Fíjense que puede llegar hasta 14.9 miligramos por decilitro y el pico también es un poco más tardío, generalmente hacia el quinto día de vida. La bilirrubina, el incremento de la bilirrubina en forma fisiológica suele ir bajando lentamente, poco a poco, y puede ir disminuyendo o tardarse hasta 2, 3 semanas para llegar a un límite por debajo de los 5 miligramos por decilitro, ¿no? Esto es otra vez como una especie de recordar o un resumen, digamos, de cuáles son los mecanismos por los cuales puede presentarse ictericia de tipo fisiológico, ¿no? Eh, ya les dije que los recién nacidos tienen una mayor producción de bilirrubina, su tasa es más alta. ¿Por qué? Porque hay un mayor volumen de matías y porque hay una mayor eritropoiesis y nefilas. Hay una mayor circulación enterohepática, también lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque hay una mayor concentración de beta-glucuronidasa intestinal, que si recuerdan es esta enzima, a ver, espérense, es esta enzima, aquí está la beta-glucuronidasa, que es capaz de deconjugar la bilirrubina conjugada y liberarla a la bilirrubina para que haya una mayor recirculación, ¿no? Entonces, también hay menos cantidad de flora intestinal, menor motilidad intestinal, también eso ya lo dijimos. Esto condiciona una mayor circulación enterohepática de bilirrubina. También dijimos que hay una menor concentración de ligandina y por lo tanto hay un déficit en la captación. También dijimos que hay un déficit de conjugación porque la glucoronosil transferasa tiene una concentración por debajo de los umbrales necesarios. Y también hay una menor excreción hepática, ¿no? Por esas razones es que los recién nacidos tienden a tornarse ictéricos en forma normal, ¿ok? En forma normal. Sin embargo, hay que recordar que aunque este proceso es normal, pueden haber circunstancias en las que la concentración de bilirrubina en la sangre va a aumentar y va a tornarse peligrosa. Pero ¿por qué es que nos preocupa tanto el tema de la bilirrubina en el recién nacido? Porque se ha demostrado que la bilirrubina puede tener un efecto neurotóxico, ¿ok? Fíjense que la bilirrubina libre, como les dije, puede ser tóxica para el tejido nervioso en particular. No se sabe exactamente por qué la bilirrubina tiene mayor afinidad por las neuronas, ni tampoco está claro por qué es que los ganglios basales del cerebro son los que suelen afectarse con mayor frecuencia por la bilirrubina. Se cree que tiene que ver algo con el tipo de circulación sanguínea que hay en ese nivel, pero en todo caso todavía no está bien dilucidado por qué específicamente esas zonas son las que se afectan, ¿no? Ya les dije también que la bilirrubina unida a la albúmina del plasma no es tóxica porque el tamaño es demasiado grande, ¿no? Y sin embargo pueden haber, la toxicidad de la bilirrubina puede incrementarse cuando aumenta la concentración de bilirrubina libre, obviamente, porque hay una mayor producción, por ejemplo, o porque hay una hipoalbuminemia,
o porque se altera la unión de la bilirrubina a la albúmina, etcétera, o porque aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, etcétera. Hay un montón de condiciones que pueden llevar, digamos, a que la bilirrubina alcance niveles, digamos, de mayor toxicidad, ¿no? Sin embargo, todavía no está claro cuál es aquel valor de bilirrubina sérica por encima del cual haya neurotoxicidad. ¿Okay? Se cree que este valor puede ser alrededor de 20-25 miligramos por decilitro de bilirrubina sérica. Sin embargo, no hay todavía certeza. Lo que sí se sabe es que obviamente a mayor concentración de bilirrubina sérica hay una mayor probabilidad de neurotoxicidad, ¿no? Lo que no se sabe, como les estoy diciendo, a ciencia cierta es cuál es ese umbral, ¿no? Tampoco, también, más bien, mejor dicho, hay que considerar no solamente el nivel, la concentración, ¿no? Sino también el tiempo. O sea, es diferente que yo tenga un valor muy alto de bilirrubina solamente por algunos momentos a que, digamos, esté en forma permanente. Obviamente, mientras más tiempo la bilirrubina esté circulando a concentraciones altas, la probabilidad de neurotoxicidad es mayor. Fíjense, aquí hay un listado de factores que disminuyen la capacidad de la unión de la albúmina con la bilirrubina. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque recuerden que yo les dije que la albúmina tiene una alta afinidad por la bilirrubina y al unirse con la bilirrubina va a evitar que la bilirrubina libre pueda incorporarse dentro de la célula causándole daño. De hecho, se sabe que 1 gramo de albúmina es capaz de asociarse a 8 miligramos de bilirrubina, ¿ok? A 8 miligramos de bilirrubina. Más o menos esa es la proporción. Entonces, fíjense que hay una serie de medicamentos que pueden competir con la bilirrubina por su unión con la albúmina. A ver, de aquí lo más conocido que puede ser la ampicilina, por ejemplo, ¿no? O miren los ácidos grasos de cadena larga que usamos en la nutrición parenteral total de los bebitos. Y condiciones clínicas también, ¿no? Como por ejemplo la prematuridad, la asfixia, la hipotermia, la hipoalbuminemia, la sepsis, ¿no? La hemólisis, son condiciones que van a disminuir la capacidad de unión de la albúmina con la bilirrubina, haciendo que la toxicidad de esta sea obviamente mayor. El incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica es un factor que incrementa la toxicidad de la bilirrubina. Obviamente, pues, ¿no? Dado que si la barrera hematoencefálica, que está formada por la membrana celular del endotelio, la membrana celular de las células gliales, si estas membranas son más permeables, obviamente la bilirrubina va a poder penetrar más fácil y causar más daño. ¿Qué factores pueden incrementar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica? Daño o inflamación de la barrera propiamente por shock, sepsis, asfixia, hipercapnia, inmadurez de la barrera, por ejemplo, en el caso de la prematuridad, y algunos medicamentos que pueden incrementar el transporte de la bilirrubina a través de la membrana, que pueden ser la ceftriaxona, la rifampicina, el verapamilo, el propanolol. Por eso es que, por ejemplo, nosotros nunca usamos ceftriaxona en recién nacidos, porque esto puede incrementar la toxicidad de bilirrubina. Esto ya les dije, ¿no? Los factores que influyen en el daño neuronal, la concentración y la duración. Y bueno, propiamente ya que vamos a ver qué daño es el que produce la bilirrubina, pues tanto que hablamos de su neurotoxicidad, ¿no? Se distingue clínicamente 2 tipos de encefalopatía bilirrubínica o hiperbilirrubinémica, ¿no? Ese es el término que se le da a la patología esta. La forma aguda, que sería la encefalopatía hiperbilirrubinémica aguda, y obviamente la crónica, ¿no? Aquí en la foto ustedes pueden ver, miren, este es un corte coronal, ¿no? Del cerebro, y aquí pueden ver los ganglios basales que corresponderían más o menos al tálamo, que están fuertemente teñidos de este color amarillo. Esto es a lo que Smorlin llamó kernicterus, ¿no? Kernicterus, de la palabra alemana kern, que significa núcleo, icterus, que en griego significa amarillo, o sea, núcleo amarillo, ¿no? En la encefalopatía
hiperbilirrubinémica aguda se distinguen tres fases. En la fase 1, que ocurre generalmente en los primeros 2 días, lo que vamos a observar es un bebito letárgico con hipotonía y pobre succión. Luego esta fase inicial se va a transformar en la fase 2, hacia más o menos la mitad de la primera semana de la enfermedad, donde esta hipotonía y letargo se va a o va a ser reemplazada por más bien hipertonía, opistótonus, fiebre y convulsiones, que puede ocurrir, ¿no? Y luego en la fase 3, después de la primera semana, la espasticidad va disminuyendo progresivamente. Esto es posible observarlo, muchas veces es subdiagnosticado porque se interpretan estos hallazgos como parte de otro cuadro clínico, ¿no? Mientras que en la encefalopatía hiperbilirrubinémica crónica lo que vamos a encontrar es un retraso psicomotor, hipotonía con hiperreflexia, y después del año pueden haber signos extrapiramidales como movimientos anormales como la corea, el balismo, los tremores, ¿no? Falta de coordinación de los movimientos finos, puede haber hipoacusia, desde leve hasta sordera, trastornos oculomotores como estrabismo y nistagmo. Por eso es que es tan importante que en el momento del alta de un recién nacido que ha recibido fototerapia o algún otro tratamiento para la ictericia, le indiquemos a la mamá que el bebé tiene que tener interconsultas con el neurólogo pediatra, con el otorrino, con el oftalmólogo, para que puedan tempranamente identificar las secuelas que deja la encefalopatía crónica hiperbilirrubina. Entonces, hasta el momento hemos hablado del metabolismo de la bilirrubina, hemos hablado también de cuáles son aquellas especificidades del recién nacido que lo hacen más susceptible de tener ictericia. También hemos hablado de cuáles son esas características de la bilirrubina respecto de su toxicidad. Y ahora vamos a hablar también hemos dicho que la ictericia es bastante frecuente en los recién nacidos y que puede ser fisiológica. Y ahora vamos a ver cómo podemos saber en qué circunstancias ya estamos hablando de una ictericia que se torna anormal o patológica, ¿no? Los criterios para definir si el niño tiene ictericia patológica o hiperbilirrubinemia, que en realidad es el nombre correcto, de tipo patológico, son los siguientes: que la ictericia se inicie antes de las 24 horas de vida u 8 días después de nacer. Es decir, si tenemos un niño que se vuelve ictérico antes de cumplir el primer día de vida, o que no estaba ictérico y se vuelve ictérico después de la primera semana de vida, eso no puede ser considerado como fisiológico, es un criterio de patología. Otro criterio es que entre dos tomas de bilirrubina encontremos un incremento superior, o sea, una velocidad de incremento superior a 0.5 miligramos por decilitro por hora, o un incremento mayor de 5 miligramos por decilitro por día. Cualquiera de estas dos condiciones, ¿ok? Obviamente, para poder definir esta característica o este criterio, tengo que tener al menos 2 mediciones de bilirrubina sérica. Otro criterio es que la ictericia se acompañe, o sea, el signo clínico de ictericia se acompañe de algún signo de otra enfermedad subyacente, por ejemplo, vómitos, letargia, problemas de alimentación, pérdida de peso, apnea, taquipnea, labilidad térmica, etc. Si la ictericia más bien dura más allá de la tercera semana de vida o más allá de la cuarta semana de vida en los prematuros, también debe ser considerada como patológica y es lo que nosotros llamamos ictericia prolongada. Y por último, debemos considerar como patológica cualquier concentración de bilirrubina, al margen de los valores, cualquier concentración de bilirrubina que necesite fototerapia. Y también acá hay un criterio que faltó poner, que es aquel que tiene que ver con los valores, ¿no? Si tengo un valor en cualquier momento de la vida que supera los 12.9 miligramos por decilitro en un recién nacido a término, lo debo considerar como patológico. Y si tengo un prematuro que tiene más de 14.9 miligramos por decilitro en cualquier momento de su vida, debo considerarlo también como patológico. Existen factores de riesgo para desarrollar hiperbilirrubinemia. Esto es importante saberlo porque conociendo los factores de riesgo yo puedo anticiparme
a que el bebé se torne ictérico, entonces voy a ir midiéndole la bilirrubina para detectarlo rápido y evitar consecuencias de tipo neurológico. Entonces, ¿qué factores maternos pueden incrementar el riesgo de que el niño tenga ictericia patológica? Primero, la raza. Los asiáticos, los indios americanos y los griegos, por alguna razón, probablemente genética, son los grupos étnicos que tienen un mayor riesgo de ictericia. Algunas complicaciones durante el embarazo, como por ejemplo los hijos que son de madres de diabetes, que tienen diabetes mellitus, obviamente los hijos que tienen con su madre incompatibilidad por RH, por el factor RH o por el grupo del sistema ABO, también obviamente van a tener un riesgo incrementado de hacer hemólisis y por lo tanto ictericia. Si es que han usado oxitocina durante el parto, también es un factor de riesgo para desarrollar ictericia. Casi todas las gestantes usan oxitocina. Y si bien es cierto, está como un factor de riesgo la lactancia materna, no siempre ocurre así. La leche materna podría contener un inhibidor competitivo de la uridine difosforoglucoronil transferasa y puede provocar ictericia también. Es lo que le llaman ictericia asociada a la lactancia, a la leche materna. Hay factores perinatales, como por ejemplo el trauma obstétrico, que es el cefalohematoma. Ya lo vimos en los signos de riesgo de residuo, que el cefalohematoma es un cúmulo de sangre debajo de la, ¿cómo se llama? De la aponeurosis, ¿no? Por lo tanto, al ser un cúmulo de sangre, esta sangre en algún momento se va a hemolizar y al hemolizarse se va a producir bilirrubina y este exceso de bilirrubina va a provocar obviamente ictericia, ¿no? Lo mismo va a suceder con los recién nacidos que tienen equimosis. Las infecciones perinatales, tanto bacterianas, virales, como de protozoarios, como por ejemplo la toxoplasmosis neonatal, también pueden desarrollar ictericia por el daño que pueden provocar al hígado, por ejemplo, ¿no? Hay factores propios del bebé, como ser la prematuridad, algunos factores genéticos, como por ejemplo desórdenes en la conjugación, o sea, desórdenes o déficit en la conjugación del recién nacido. La forma más leve es el síndrome de Gilbert. Las formas un poquito más complicadas son los síndromes de Crigler-Najjar 1 y 2. Otros efectos de enzimáticos, como por ejemplo el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa de los hematíes, o el déficit de la piruvato-sinasa, ¿no? Déficits estructurales de los eritrocitos, como la esferocitosis y el hiptocitosis. Todos estos factores, estos dos de acá, lo que van a provocar es un incremento en la hemólisis, ¿no? De los eritrocitos. La policitemia también es un factor de riesgo, dado que, ¿qué cosa es la policitemia? Es el incremento de los glóbulos rojos por encima de un hematocrito mayor de 64%. Entonces, obviamente, al haber una mayor cantidad de glóbulos rojos, su lisis va a ser mayor y va a haber una mayor producción de bilirrubina. El uso de algunas drogas también puede ser un factor de riesgo, como la streptomicina, el cloranfenicol, el alcohol bencílico, las sulfonamidas y otros tantos que hemos listado en unas láminas que estaban más atrás. También puede producirse ictericia por lactancia materna, que es diferente a la ictericia por leche materna que les comenté hace un rato. En el caso de la ictericia por lactancia materna, es aquella ictericia que se relaciona con la deshidratación. ¿Se acuerdan del caso clínico de esta semana? Justamente esta sería la respuesta de por qué ese bebé se puso ictérico en el caso clínico, ¿no? Bueno, y el diagnóstico es bastante simple, pues, ¿no? Porque solamente basta que observemos la coloración amarillenta de la piel del bebé con nuestros propios ojos para poder decir que el bebé tiene ictericia. Lo que sí tenemos que recordar es que Kramer, en el año 1969, observó que la progresión de la ictericia visualmente en el bebé es de tipo cefalocaudal. ¿Qué significa esto? Que lo primero que se torna amarillento en la piel del bebé es la cara y el cuello. Luego se tornan ictéricos el pecho, el abdomen, luego los muslos y los brazos, luego las piernas y por último, cuando el valor de bilirrubina es muy alto, también se van a teñir de color amarillento las palmas y plantas de los pies. Esa observación que hizo Kramer en 1969 lo llevó a describir niveles o zonas
clínicas de ictericia, ¿no? Como ven ustedes ahí. Y él hizo mediciones, o sea, comparó lo que observaba con sus ojos con mediciones de bilirrubina en el suero, ¿no? Y observó que cuando el recién nacido está ictérico en la zona 1 de Kramer, que vendría a ser cara o cabeza y cuello, ¿no? El valor de bilirrubina sérica suele estar entre 4 a 7 miligramos por decilitro. Cuando la ictericia está en zona 2, es decir, cuando la ictericia ya llega, o sea, el color amarillento llega hasta tórax y abdomen, suele ser que el valor de bilirrubina ya está entre 5 a 9 miligramos por decilitro. Cuando la ictericia alcanza la zona 3, que vendría a ser todo lo anterior más muslos, sin incluir rodillas y brazos, la bilirrubina alcanza un valor que puede ir entre 6 a 11, dice aquí, pero hay otras publicaciones que hablan entre 8 a 12. Cuando la ictericia alcanza la zona 4 de Kramer, que es prácticamente todo el cuerpo está de color amarillento, excepto las palmas y plantas de los pies, hablamos de que la bilirrubina suele estar entre 12 a 18 miligramos por decilitro, o estos valores de 9 a 17 miligramos por decilitro. Y cuando la coloración amarillenta de la piel llega inclusive hasta las palmas y plantas de los pies, hablamos de que está en la zona 5 de Kramer y consideramos que tiene un valor mayor de 15, según lo que dice aquí, pero hay otra literatura que dice mayor de 20. Obviamente, definir la ictericia con los niveles de Kramer es bastante subjetivo, porque va a depender mucho de la capacidad de observación, ¿no? De la persona que esté evaluando al niño. Pero, y de hecho hay algunos estudios que dicen que no han encontrado concordancia, o sea, una concordancia estadísticamente fiable entre las zonas de Kramer que uno aprecia clínicamente y los valores de bilirrubina. Sin embargo, también hay otros trabajos que dicen lo contrario. Por ejemplo, el anteaño pasado, una exalumna una ex estudiante de la UPT, que ahora ya es médico, hizo su tesis. Su trabajo fue correlacionar los valores clínicos de Kramer, es decir, nos pidió a varios pediatras que evaluemos en forma independiente a los recién nacidos ictéricos y le digamos en qué zona de Kramer estaba la ictericia en ese niño en particular y cuál era el valor de bilirrubina que nosotros estimábamos clínicamente, y lo comparó con mediciones simultáneas de bilirrubina en suero y de la determinación de bilirrubina transcutánea, ¿no? Y lo que encontró es que había una buena correlación entre los tres métodos. Eso quiere decir que, por lo menos en el Hospital UNAM, de los pediatras que trabajamos ahí, tenemos, digamos, una apreciación que es bastante coherente con el valor de suero de bilirrubina, que es el gold estándar, ¿no? Pero parece que eso no sucede en todo lado. Sin embargo, conocer los niveles de Kramer puede ser bastante útil para aquellas condiciones en donde no hay laboratorio, como por ejemplo cuando ustedes se vayan a hacer su serum a los pueblos alejados de Tacna, ¿no? Entonces, ¿cuándo medir la bilirrubina? Es decir, ¿cuándo yo debo pedirle bilirrubina sérica, dado que es un procedimiento invasivo? ¿Cuándo yo tomo la decisión de punzar al bebé para tomarle una muestra? Si se sospecha que la ictericia es patológica, es decir, con los criterios que ya hemos dicho aquí, ¿dónde están? Si, digamos, se cumplen más o menos algunos de estos criterios, tengo que pedirle de todas maneras un dosaje de bilirrubina sérica al niño, ¿no? Cuando el valor estimado clínicamente es cercano a los valores de fototerapia. O sea, yo estimo clínicamente que el valor de bilirrubina puede estar alrededor de 15, 16, entonces que ya requiere tratamiento. Entonces, obviamente tengo que pedirle un dosaje de bilirrubina sérica. Cuando no se puede determinar el grado de ictericia clínicamente, esto suele suceder, por ejemplo, cuando el bebé está cianótico o cuando está chocado, etcétera, ¿no? Siempre que la ictericia esté al nivel de las rodillas, o sea, cuando se alcance el nivel de Kramer 4, hay que pedir de todas maneras bilirrubina. Yo inclusive diría, si es que el nivel de Kramer es 3, ya deberían pedir bilirrubina. Y en todo caso de duda. Felizmente existe un método relativamente novedoso que se llama la medición transcutánea de la bilirrubina. Es decir, hay un aparato que es capaz, mediante una reacción lumínica, medir
o estimar, mejor dicho, la concentración de bilirrubina en la piel del bebé y correlacionarla con su valor sérico. Eso se llama la medición transcutánea de la bilirrubina. ¿Qué ventaja tiene este método? Que no es invasivo, es decir, ya no tengo que pinchar al bebé, solamente se aplica el aparato en la piel del bebé y este nos va a decir qué valor de bilirrubina tiene. ¿Ok? Este es el aparato. Fíjense, exactamente tenemos 3 equipos así en el hospital. Son bastante caros en realidad, pero son muy útiles. Y esto permite, digamos, medir la bilirrubina en el bebé sin tener que pincharlo. Y hay bastantes estudios de correlación, como pueden ver en la gráfica, hay una buena correlación entre lo que mide el aparato y la bilirrubina sanguínea. En cuanto a la clasificación de la clasificación clínica de la ictericia o de la hiperbilirrubinemia, tenemos a la ictericia o hiperbilirrubinemia no conjugada. Como ustedes entienden, son aquellos casos en los que el incremento de la bilirrubina es mayor por la fracción libre o no conjugada, ¿no? Que es la más peligrosa, obviamente, desde el punto de vista neurológico, ¿no? Además, es la más frecuente también. Y el otro tipo de ictericia que tenemos es la ictericia de predominio directo o la hiperbilirrubinemia conjugada. No es la menos frecuente y se suele diagnosticar cuando la concentración de bilirrubina conjugada o directa es mayor de 2.5 miligramos por decilitro o más del 20% de la bilirrubina sérica total. Hacer esta clasificación es vital porque el diagnóstico diferencial va a depender de esto. Es decir, si yo tengo una ictericia de predominio indirecto, tengo un montón de patologías que tengo que evaluar, y si yo tengo ictericia de predominio directo, hay otro grupo de enfermedades que tengo que evaluar. Entonces, esto es vital poder definirlo. ¿Y cómo definen esto? Dosando bilirrubina sérica total y sus fracciones, que son la fracción directa y la fracción indirecta. Ahí tienen una lista de unas cuantas, digamos, porque hay un montón de enfermedades que pueden acompañarse de ictericia, ¿no? En todo caso, el diagnóstico diferencial es bastante amplio, pero uno, haciendo uso, disculpen que retroceda, pero necesito llegar a... Ay, creo que se colgó. Necesito llegar aquí para... si uno recuerda bien el metabolismo de la bilirrubina, uno va a ser capaz de hacer los exámenes necesarios, digamos, y coherentes para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Si la alteración está debajo de esta parte, ¿no? O sea, si la alteración está alrededor del hígado y de su excreción, lo que se va a producir es una ictericia de predominio directo, ¿no? Si más bien la causa o la alteración está por encima del hígado, digamos así entre comillas, ¿no? Generalmente esto va a llevar a una ictericia de predominio indirecto, porque lo que se va a acumular es la bilirrubina libre. Claro que esta división, así como la he dicho, es bastante a grosso modo, digamos, ¿no? El diagnóstico diferencial suele ser más fino, pero si uno recuerda el metabolismo, uno va a poder hacer un diagnóstico diferencial más coherente. Lo que sí tienen que recordar es que la ictericia de predominio indirecto o la causada por la bilirrubina no conjugada es la más frecuente. Ahora, en cuanto al tratamiento, el pilar fundamental del tratamiento en la ictericia patológica es la fototerapia. Ya les dije que la fototerapia fue descubierta por una licenciada de enfermería en Inglaterra y obviamente ya después los médicos se incorporaron en la investigación y se dieron cuenta pues que la luz tiene la capacidad de transformar a la bilirrubina, ¿ok? Ustedes saben que las moléculas tienen una configuración bidimensional y tridimensional, ¿no? Entonces, la luz es capaz de reconfigurar la molécula de la bilirrubina, convirtiéndola en una molécula que inicialmente es levógira, la convierte en dextrógira. Y ese cambio estructural tridimensional
convierte a la bilirrubina en una sustancia hidrosoluble, ya no liposoluble, sino hidrosoluble, y por lo tanto es una sustancia que ahora se puede excretar a través de la orina, y a esta sustancia se le llama lumirrubina. Existen también otros mecanismos por los cuales la luz es capaz de modificar la bilirrubina, inclusive hay modificaciones permanentes y hay otras modificaciones que son reversibles, producto de la luz. La luz puede provocar una alteración en la molécula que puede producir hasta no sé cuántos tipos de bilirrubinas afectadas por la luz, ¿no? Es bastante largo explicar eso, pero lo que deben recordar es que la luz sí es capaz de cambiar la configuración de la bilirrubina y que sin necesidad de conjugarla, convierte a la molécula de bilirrubina directa en una sustancia que es hidrosoluble y por lo tanto fácil de excretar a través de los riñones y que ya no es tóxica, que es lo más importante, ¿no? Ahora, todos los espectros de luz son capaces de modificar la bilirrubina, pero obviamente hay espectros que son más, más eficaces que otros, ¿no? Y esto tiene que ver con la longitud de onda. Por ejemplo, la luz azul es la más eficaz. ¿Por qué? Porque su espectro de onda le permite, o su longitud de onda, perdón, le permite penetrar más profundamente en la piel, y al penetrar más profundo en la piel va a tener una mayor zona, digamos, de acción, y va a poder, digamos, modificar a la bilirrubina, ¿no? Luego de la luz azul, la luz verde también se suele usar y la luz blanca también, ¿no? Las menos efectivas son las luces de otros espectros de color, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, una máquina de fototerapia, ¿no? Aquí el bebé debe estar dentro de una incubadora porque el bebé tiene que estar desnudo en forma completa, solamente con un pañal. ¿Por qué desnudo? Para maximizar, digamos, la superficie de piel sobre la cual va a actuar la luz, ¿cierto? Y estos bebitos, una vez que están acá en la incubadora, se los va volteando, digamos, cada 6 horas, cada 8 horas, les van cambiando de posición para tratar de exponer la mayor cantidad de piel posible a la luz. También existen, miren, estos lo que se llaman las bilimantas, que son como unas cobijas, que dentro de la cobija tienen luces LED y que, digamos, permiten envolver al bebé y exponer, digamos, más piel bajo la luz, ¿no? Porque en este caso de acá, digamos, hacia la luz está expuesto solamente la parte, digamos, superficial, pero la parte que está, sobre la cual está recostado el bebé, no va a ser expuesta. Por lo tanto, en estos casos hay que girarlos, ¿no? Pero haciendo uso de estas bilimantas, digamos, ya mayor cantidad o mayor superficie corporal estaría expuesta. También existen este tipo de servocunas que tienen una doble fuente de luz, ¿no? Y el colchón, la colchoneta sobre la que está el bebé, es de un gel transparente. Entonces, la luz va a poder actuar por todos lados, ¿no? Esto es lo que le llaman la fototerapia intensiva, ¿no? A veces inclusive se ponen espejos en estos costados de aquí para que la luz rebote y, digamos, toda la superficie del cuerpo esté expuesta a la luz. Como les decía, los factores que determinan la eficacia de la luminoterapia son el espectro de luz, siendo la luz azul, verde y blanca las más efectivas, y la dosis también es importante, ¿no? Tiene que haber una dosis de 30 microwatts por centímetro cuadrado, ¿no? Fíjense que la luz solar solamente da una dosis de 5 a 8 microwatts por centímetro cuadrado. Ojo, por eso es que la luz solar no debe ser utilizada para realizar fototerapia, dado que es menos eficaz que usar las bombillas de luz, ¿no? Y además la luz solar tiene rayos ultravioletas que son cancerígenos. Por lo tanto, a veces, no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez, los pediatras antiguos solían recomendarle a las mamás que los expongan a la luz para que el color amarillo se vaya, ¿no? Me refiero a la luz solar. Esto no debe ser indicado nunca jamás, porque ya saben que la luz solar
cuando da directamente sobre la piel del bebé, no solamente no va a ser muy efectiva porque la dosis es menor, sino lo más importante es que puede producir cáncer por el efecto que tiene la luz ultravioleta. Por lo tanto, ustedes tampoco nunca deben recomendar exponer al recién nacido a la luz solar directa para el tratamiento de la ictericia. Ahora, si ustedes están en un lugar donde, digamos, tienen un bebito muy ictérico y no hay forma de referirlo porque están muy lejos, no hay caminos, no hay movilidad, lo que fuese, entonces ustedes mismos pueden implementar una especie de máquina de fototerapia colocando 8 lámparas de luz, ¿cómo se llaman estas lámparas de luz blanca, ¿no? Esas largas. 8 de estos, de 6 a 8 de estos, colocados a una distancia de 30 centímetros del cuerpo del bebé, van a garantizar esta dosis de fototerapia que va a ser efectiva, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo yo determinar cuándo debo tratar al recién nacido? Para eso existe este nomograma o este gráfico de indicación de fototerapia. En el eje vertical tienen ustedes los valores de bilirrubina sérico, que va de 0 hasta 25, y en el eje horizontal tienen ustedes la edad del recién nacido en horas y días, ¿no? Y tienen 3 líneas, como pueden ver, 3 curvas. Una curva es la línea continua, esta es la línea discontinua y esta es la línea punteada, ¿no? Ustedes obviamente entienden que para indicar fototerapia, el punto de corte o el valor de bilirrubina tiene que caer por encima de determinada línea, ¿no? Para un determinado tiempo de vida. Entonces, ¿qué línea debo usar para la indicación? Va a depender de las características del bebé. Esta línea, que es la línea continua, que corresponde a una indicación de fototerapia, digamos, con menor concentración, ¿no? Es para aquellos recién nacidos que tienen, fíjese, entre 35 a 37 semanas y que tienen además algún factor de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Los que ya conversamos hace un rato, ¿no? Que haya incompatibilidad de la madre, de sangre, que el bebé ha tenido asfixia, que esté letárgico, que tenga inestabilidad térmica, es decir, cualquier otra, digamos, cualquier otra patología asociada y además es un pretérmino tardío, yo debo usar esta línea que es más estricta para la indicación de fototerapia. Esta línea, la del medio, que es la línea discontinua, va a ser para aquellos recién nacidos que son a término, mayores de 38 o más semanas, y que también tienen algún factor de riesgo, ¿no? O también puede ser usada para aquellos recién nacidos, como los anteriores, que tienen 35 a 37 semanas, pero que no tienen factores de riesgo. Y por una curva que correspondería a un umbral un poco más laxo, digamos, es para aquellos recién nacidos que tienen 38 semanas a más y que no tienen factores de riesgo. Ahora, ¿cómo se usa? Les voy a poner un ejemplo. Tenemos un recién nacido de 37 semanas de edad gestacional, sexo masculino, y que es incompatible con su madre por el factor RH de la sangre. Actualmente tiene 48 horas de vida y lo han observado ictérico. Le han hecho un dosaje de bilirrubina total y este dosaje les ha salido 13,8. La pregunta es, ¿requiere fototerapia? Veamos acá. Hemos dicho que tiene 48 semanas de vida y tiene 37 semanas de edad gestacional. O sea, al tener 37 semanas de edad gestacional le correspondería una de estas dos curvas. Una de estas dos. Porque esta es solamente para 38 o más, ¿no es cierto? Entonces le va a corresponder una de estas dos. ¿Cómo sabemos cuál de estas dos le corresponde? Vamos a ver los factores de riesgo. ¿Tiene factores de riesgo el recién nacido que hemos descrito? Sí. ¿Qué factor de riesgo tiene? Que tiene incompatibilidad por factor RH. Entonces, al ser un bebé de 37 semanas con factores de riesgo, ¿cuál curva debe usar? La de acá abajo, la más estricta. Ok, ahora ya definí qué curva voy a usar. Ahora tengo que encontrar las horas de vida. 48 horas de vida tiene este recién nacido. Ok, y nos dijeron que el valor de la bilirrubina era 13,8. Entonces, el valor 13,8 está ahí.
Por lo tanto, la coordenada ha caído aquí, ¿no? Entonces, ¿debo indicar o no fototerapia de este niño? Por supuesto que sí, porque el valor está por encima de la línea del punto de corte. ¿Ok? Así se usa esta curva de indicación de fototerapia. Bueno, ya les dije que existe lo de la fototerapia y un mayor rango, una mayor exposición, digamos, del cuerpo, ¿no? Sin embargo, la fototerapia tiene efectos secundarios y estos pueden ser incrementos de las pérdidas insensibles, puede haber hipertermia, puede haber daño en la retina, por eso es que los recién nacidos siempre usan unos antifaces para cubrir los ojos para evitar el daño de la luz a las retinas, puede haber un incremento del tránsito intestinal y deposiciones líquidas, o sea, diarrea, puede haber un rash cutáneo, puede provocar hipocalcemia. Fíjense que no es un método completamente, digamos, benigno, ¿no? Del todo. Hay que hacer seguimiento de los recién nacidos expuestos a la fototerapia y se debe medir la bilirrubina sérica con una frecuencia de cada 12, cada 6, cada 24 horas. Eso va a depender de los factores de riesgo del bebé. Se debe suspender la fototerapia cuando al menos hay una cifra que está debajo de 13 miligramos por decilitro después de 72 horas de vida en los bebés con bajo riesgo. O también pueden suspender la fototerapia cuando hay un descenso franco de 5 miligramos por decilitro entre una medición y otra, ¿no? Pero ojo, tienen que tener en cuenta que puede haber un efecto rebote, es decir, el valor de bilirrubina puede rebotar después de suspendida la fototerapia. Entonces no se trata de suspender la fototerapia e inmediatamente darle de alta, sino que deberían dosar nuevamente la bilirrubina varias horas después de que han suspendido la fototerapia. El otro método se llama exsanguíneo transfusión. Un segundito. Ya, discúlpenme. A ver. Entonces, el otro método es la exsanguíneo transfusión, que es un método que ya prácticamente no se usa, dado que la fototerapia es mucho más efectiva y más segura. La exsanguíneo transfusión consiste en hacer un recambio de sangre, es decir, hay que canalizar las venas del bebé y extraer sangre y colocarle sangre de donante. Como ven, esto es un método cruento, o sea, que implica una serie de riesgos, y inclusive el volumen que hay que recambiar de sangre es 2 veces la cantidad de sangre que tiene el bebé. O sea, es un montón de sangre, es como sacarle toda la sangre circulante al bebé y ponerle una nueva. Obviamente esto no se hace de golpe, sino se hace en alicuotas, se llama, que es pequeñas dosis, ¿no? Y el procedimiento es bastante largo, dura alrededor de 2, 3 horas y implica un montón de riesgos para el bebé, ¿no? Por lo tanto, las indicaciones para hacer exsanguíneo transfusión son mucho más severas, obviamente, ¿no? Y como les digo, habiendo diferentes métodos de fototerapia intensiva y nuevos modalidades de fototerapia, no modalidades, sino avances técnicos, por ejemplo, la luz LED, que es más efectiva, entonces cada vez hacemos exsanguíneo transfusiones, la verdad. Pero un ejemplo, el mismo bebé que en B.8, este bebé también va a requerir exsanguíneo transfusión. Pero como ven, los valores obviamente para indicar exsanguíneo son mucho más altos. Bueno, esto lo voy a pasar porque la verdad es un método que no lo usamos. Esto sí ya es súper raro, casi nunca se usan fármacos para el tratamiento de la ictericia, aunque están en investigación algunos fármacos que podrían tener algún efecto para el tratamiento de la ictericia, ¿no? Que son estos que están aquí, digamos, ¿no? Pero como les digo, prácticamente el tratamiento estándar de la ictericia es la fototerapia. Y la fototerapia es un método que tiene, si bien es cierto, tiene efectos secundarios, tampoco son tan severos ni tan frecuentes. Por lo tanto, para que aparezca algún método que sea más efectivo y más seguro que la fototerapia, seguramente van a pasar muchísimo tiempo. Y esto es algo que, lo último que quería comentarles, es el uso de estas curvas, que son muy parecidas a las curvas de indicación de fototerapia, pero que se llaman las curvas de Butani. Aquí está Butani, acá.
acá. Butani es un pediatra que se dio cuenta que midiendo la bilirrubina en el momento del alta, uno puede pronosticar cómo se va a comportar la bilirrubina en el bebé en los siguientes días cuando ya esté en su casa, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve estas curvas? Nos sirve para decidir si le damos de alta o no. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que les puse hace un rato, 48 horas de vida aquí y tiene 13.8 miligramos de bilirrubina, o sea, está acá. Fíjense que el punto cae aquí en una zona que está por encima de esta curva. A esta zona se le llama zona de alto riesgo. ¿Alto riesgo de qué? De que la bilirrubina siga ascendiendo rápidamente y que en algún momento requiera fototerapia. Obviamente, si yo hago esto en un recién nacido que estoy a punto de darle de alta, ¿qué voy a hacer? Suspendo el alta, obviamente, porque sé que en algún momento su ictericia va a ser su valor de bilirrubina va a ser tan alto que va a ser peligroso. Si por el contrario estoy evaluando al bebé, le hago un bilicheck, o sea, una medición de bilirrubina transcutánea y encuentro que su valor es de 5, ese valor cae en la zona de bajo riesgo. Entonces, yo con tranquilidad le puedo dar de alta porque sé que a pesar de que está ictérico, ese valor no representa un riesgo hacia adelante. Por lo tanto, le puedo dar de alta. Obviamente, le explico a la mamá algunas cosas, signos de alarma, y le digo que vuelva si es que tiene algún problema, pero sí le doy de alta. El problema es cuando los bebés caen acá, en la zona intermedia, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿le doy de alta o no le doy de alta? Ahí depende de algunos factores que tienen que ver con, por ejemplo, qué tan fácil es que los padres regresen, si los padres, digamos, son tienen el suficiente nivel educativo como para entender mis indicaciones, etcétera. Hay diferentes factores que hay que considerar, digamos, ¿no? Pero, digamos, para esto nos sirve el screening para el alta precoz en los recién nacidos y son las curvas de Butani, que es importante que las reconozcan y que no las confundan con las curvas de indicación de fototerapia, que son otra cosa. Bueno, eso es todo lo que quería exponerles el día de hoy. No sé si tienen alguna duda. Los escucho. ¿Alguna duda? Ok, entonces, si no hay duda, por favor, Taina, me envías